Eh, Muy buenas tardes a todos, especialmente a todos los directores de núcleo y los directores docentes de Piedecuesta, que representan especialmente la administración y la organización inteligente de todas las instituciones educativas del municipio, pero que de seguro irradia especialmente no solamente a Santander, sino también a todo el país, porque sus egresados de una u otra forma toman cargos que tienen que ver con todos los movimientos que pasan en la vida de un país. Un agradecimiento muy especial pues al doctor Mario José Carvajal. Ya hablaba su madre especialmente de él como alcalde del municipio y como una persona que como hijo de educadores tiene la educación entre uno de sus propósitos. Y a la doctora Adela Silva por esta invitación a través del doctor Fabricio Neira de la Universidad Internacional de La Rioja de Logroño, España, que ahora está aquí en Colombia apoyando todos los procesos de formación de formadores, especialmente a través de maestrías y doctorados que tienen que ver con todas las carencias que tenemos en educación en Colombia, como la educación preescolar, la educación preventiva, la educación inclusiva, la psicopedagogía, la educación indígena, la educación rural, la educación campesina, que de pronto se descuidó desde hace un tiempito. Muchas gracias por esta invitación, porque personas que tienen talentos y valores reconocen los talentos y valores de las otras personas. Y entonces espero no defraudar. Hablo a nombre de Giovanni Gianfrancesco y no a nombre de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, a pesar de ser uno de sus miembros, ya que cada uno de los que formamos la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación construimos nuestros propios modelos, tenemos nuestras propias propuestas y nosotros nos encontramos especialmente a buscar la unidad en la diversidad y a complementarnos en el trabajo que venimos haciendo. Compartir pantalla. No, que si pueden compartir pantalla. No entiendo. Buenas tardes, ¿nos podrían dejar compartir pantalla? ¿Es tan amable? Ya no se puede. Listo, doctor. Sí, la persona que está manejando desde allá, darnos un espacio en la pantalla para mostrarles el material sobre el cual vamos a trabajar. Así como lo dice en la presentación la persona que presentó el evento. Doctor, ya tiene el permiso. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer una ventanita ahí. Perfecto, ya la tenemos. Bueno. Bueno, entonces estuve hablando con la doctora Adela Silva, especialmente para preguntarle sobre la temática en la cual podría aportar. Tengo como filosofía no llegar con jumbo propio a aeropuerto ajeno, sino conocer las realidades y de acuerdo a esas realidades solicitar en qué pudiera yo pensar en voz alta. Entonces ella me habla especialmente, fundamentalmente del liderazgo, y el liderazgo en aquellas personas que tienen a su cargo la administración pedagógica en las instituciones educativas que en estos procesos están en proceso de transformación. Desde que empieza la resignificación de los PEI, estamos en un proceso permanente de transformación. Entonces organicé pues más o menos una temática que tiene que ver con la administración y sus funciones, pero solamente sondeando en un principio las primeras, que son el planeamiento, la organización,
para trabajar especialmente en la formación de formadores y en la dirección de las instituciones educativas. Toda la administración se basa en 5 grandes tareas. Primero planeo, después organizo, después formo al personal que va a trabajar para esa planeación que sea exitosa y desde los elementos organizativos. Y ya cuando están formados comienza un proceso de dirección y acompañamiento. Y sobre ese acompañamiento entonces elaboro criterios de evaluación e incluso también defino formas de control. Como este panorama de la administración es tan grande, entonces, a pesar de que la presente, vamos a profundizar especialmente solamente en algunos elementos básicos y especialmente sobre la dirección, la tarea del liderazgo. Ahorita les comentaría por qué es que hago precisamente ese proceso. Mi primera pregunta es, ¿quiénes gestionan la administración? Y encuentro que se gestiona en 3 momentos: la administración de la educación, la administración de la pedagogía y la administración de la didáctica. Hay unos especialistas llamados expertos, que son los que definen los fundamentos administrativos y las prácticas administrativas. Y especialmente se hace desde sistemas, estructuras y procesos que provienen del Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación departamentales y las Secretarías de Educación municipales. Y ellos administran especialmente la educación. La educación viene de educere, y educere significa sacar del otro o de los otros lo que los otros son, para llevarlos a futuro a lo que pueden llegar a ser. Entonces es por eso que el Estado y las secretarías organizan los fines de la educación, establecen los propósitos, la misión, la visión, hacen el horizonte educativo del país y lo organizan en términos de macroprocesos. Y esos macroprocesos, a través de sus políticas, entonces generan toda la legalidad de la educación, generan los decretos, generan las resoluciones que permiten inspirar los procesos, los proyectos y los trabajos que todo un sistema educativo que identifica a un país que tiene una sociedad especial y una cultura particular, entonces demandan su proceso. Esos macroprocesos que están sobre la educación empiezan a delegarse en ciertas personas. Y esas personas están reunidas aquí con motivo de esta celebración de los directivos de núcleo y los directivos docentes, como en términos especialmente de agradecimiento por todo el trabajo que han hecho en un país que permanentemente está en crisis. Y crisis de todo tipo, desde la crisis política hasta la crisis social, y ahora una crisis que no tenemos solamente nosotros, sino todo el mundo, que es la crisis epidemiológica, especialmente desde el COVID-19. La Ley General de Educación cambió la definición de educación que se tenía antes. Antes se entendía por educación el proceso de transmisión de la cultura a través de la enseñanza de las ciencias, las artes y los oficios. Pero a partir de 1994, en la Ley 115 y en el Decreto 1860, se establece la necesidad de cambiar el concepto de educación. Y se entiende por educación el proceso de formación integral de los educandos. Ya no se habla de alumnos, ni se habla de estudiantes, ni se habla de discentes, sino de educandos. O sea, sujetos, agentes activos de su propio desarrollo, constructores de su propio proyecto de vida, constructores de su propio conocimiento, constructores de su propia sociedad, su propia cultura, sus propios medios ambientes en los que viven. Esos procesos de construir el otro, y el otro es un ser singular, único, irrepetible, que puede ser original y creativo, que puede ser autónomo, libre de optar, decidir, elegir, que es abierto a los demás y trascendente, educar a la persona desde una organización nacional con unos decretos que parece que se esperara de todas las personas lo mismo,
Entonces, ahí hay un gran problema en el modelo educativo, en el sentido de que cuando se construye el horizonte de la educación, pues es necesario no solamente poner un ojo en el horizonte, sino otro ojo en tierra, mirar el contexto, no solo el contexto social y familiar, sino los contextos particulares de las personas que ingresan a las instituciones educativas. Eso no se hacía a principios del siglo pasado, cuando se formó el Ministerio de Instrucción Pública y la tarea era instruir. Pero ahora que el Ministerio de Educación Nacional y la tarea es educar, es velar por cada ser humano que ingresa a las instituciones educativas. Y esos seres humanos que ingresan no vienen de la misma familia ni del mismo contexto, ni siquiera dos tienen las mismas características individuales. Entonces, aplicar las mismas tareas a personas diferentes, eso demanda una tarea fundamental, que es la tarea que tenemos precisamente los directores de núcleo, los directivos docentes, llamémonos rectores, llamémonos coordinadores, llamémonos fundadores de instituciones educativas, y la tarea no es tanto educativa, sino mirar cómo esa educación se puede llevar a cabo a través de unos procesos, y esos procesos son los procesos de la pedagogía. O sea que los organizadores de los sistemas lo hacen desde la educación, pero los que construimos los proyectos educativos institucionales, los que organizamos los programas académicos a la luz especialmente de los lineamientos curriculares que propone el Ministerio de Educación Institucional, los que organizamos los programas formativos, no solo de la enseñanza, sino para el desarrollo integral de las personas, los que construimos los modelos pedagógicos, los que adaptamos a las circunstancias los planes de estudio, los que hacemos seguimiento a los ejes transversales del currículo, los que creamos las ayudas educativas y los que hacemos los procesos de evaluación institucional y de los programas que nosotros desarrollamos, pues somos quienes dirigimos las instituciones educativas. Entonces nosotros administramos la pedagogía. Mientras el Estado y las Secretarías de Educación lo hacen, la administración de la educación. Ellos manejan los macroprocesos. Nosotros somos los intermediarios a través de mesoprocesos. Pero las personas que directamente llegan con el sueño de un país y con la habilidad organizativa de unos directores de núcleo y unos directores docentes para llevarlo a las aulas de clase o a las aulas especiales, entonces son los educadores, a los que se les llama comúnmente profesores, o se les llama también maestros, o se les llama educadores, hoy se les llama mentores, tutores, mediadores, porque ellos son los que operan la enseñanza, pero son los que facilitan los aprendizajes, son los que organizan los contenidos, pero los desarrollan a través de los proyectos que ellos creen pertinentes. Son los que piensan en las metodologías, son los que desarrollan las actividades y son los que hacen los seguimientos a esos procesos. Son los que piden los recursos y son los que desde las aulas especiales, por ejemplo, en educación física desde los campos si se tienen, en una clase de matemáticas desde una aula de clase, en una clase de danzas en un sitio apropiado, en un aula que es un espacio dinámico de formación, ellos lo administran. Pero lo que administran entonces son los microprocesos de enseñanza, aprendizaje, y entonces facilitan esos procesos a través de la didáctica. Entonces hay un problema cuando lo del ministerio va a bajar, que es educativo, va a bajar a las secretarías de educación y a los jefes de núcleo, porque los procesos son diferentes. Unos definen qué hay que hacer, pero otros idean cómo. Y hay otros que en la práctica lo hacen desde los recursos que tienen. Por eso es importante entonces tener en cuenta que la administración necesita un liderazgo especial, y ese liderazgo especial lo venimos desarrollando muy bien en lo que tiene que ver con el proceso educativo y lo que tiene que ver con el proceso pedagógico, pero cuando llegamos al aula encontramos que frente al trabajo que hacen los educadores,
encontramos que lo que piensa el país y lo que pensamos nosotros no se lleva bien a cabo. Y es porque los procesos de la educación son unos. La pregunta de la educación es qué tipo de hombre y de mujer queremos formar. En cambio, la pregunta de la pedagogía es qué tipo de institución educativa requerimos para poder alcanzar ese tipo de hombre y de mujer que queremos formar. Pero la pregunta de la didáctica es qué tipo de maestro necesitamos para poder llevar a la práctica, a través de las áreas que trabajamos en la educación y la pedagogía, pues el proceso de formación integral. Y en esos tres momentos es como cuando el abuelo le dice qué hacer al padre, pero el padre le dice qué hacer al hijo. Entonces, cuando se habla el abuelo con el nieto, se cree que es que el padre es el que lo está haciendo mal. O sea, que de pronto es el jefe de núcleo, que de pronto es el directivo docente, porque se cree que son los intermediarios, y no, son precisamente los que están construyendo los modelos para poder llevar un sueño, una utopía, una esperanza, un horizonte institucional, una misión, una visión, que uno siempre dice que a 5 años esperamos que seamos así. O sea, hay unos que operan los sueños, pero hay otros que los controlan en el aula de clase. Para poder hacer eso, entonces tendríamos que empezar a mirar las funciones que tiene la administración en las instituciones educativas. Y especialmente lo que hacemos nosotros como directores de núcleo y directivos docentes es mirar los componentes y las funciones de la administración que nos atañen. Primero, la planeación. Pero esa planeación parece que viene de lo educativo. Y la organización también viene de lo educativo. O sea, del macro proceso, especialmente de la planeación que hace el ministerio. Y va llegando a las secretarías de educación. Y las secretarías de educación no lo sirven especialmente a los directores de núcleo y a los directores docentes dentro de las instituciones educativas para mirar en qué medida esos planes y esas organizaciones son coherentes y son pertinentes. Entonces, ahorita miraremos cuáles serían las tareas de la planeación y ya la planeación nacional nos dice cómo hacerlas y cuál es la forma de organizarnos y ya sabemos también cómo hacerlas. O sea, hasta ahí llega la educación. Pero cuando empieza la pedagogía es darnos cuenta que los maestros que tenemos no están preparados para las nuevas normas, para llevar a cabo los nuevos decretos, para llevar en la práctica las nuevas políticas. Porque son formados por universidades que tienen unas características especiales. Resulta que hoy en día, por la singularidad de la educación, todas las instituciones educativas podrían declararse como innovaciones educativas. Yo he visitado más o menos 4.000 instituciones educativas en todos los departamentos de Colombia. Y no he encontrado 2 instituciones educativas iguales. No he encontrado 2 proyectos educativos institucionales iguales. Ni siquiera en el mismo municipio. Ustedes podrían encontrar en Piedecuesta. Si tienen 17 instituciones educativas en Piedecuesta, y a pesar de que están todas dentro de la planeación y la organización de la Secretaría de Educación, todas tienen profesores diferentes, alumnos diferentes, categorías diferentes, contextos diferentes, y el proyecto educativo, que como innovación hace cada institución, es responder a las necesidades del contexto. O sea que antes la planeación y la organización era universal, ahora parece que empieza a ser más institucional. Por eso se descentralizó la educación de Bogotá. Y pasó a las secretarías de educación departamentales, a las secretarías de educación municipales, y ahora pasa a las instituciones educativas, y el jefe de núcleo, incluso ya no acompaña para evaluar y perseguir, sino que incluso vaya aprende de los contextos y le va comentando a los demás qué están haciendo en tal región y en tal institución para solucionar ese problema que tú tienes. O sea, empezamos a ser como personas que acompañan los procesos, personas que empáticamente los comprenden, pero la comprensión no significa aceptarlos. La comprensión significa aceptar que son así,
Pero como estamos en la educación, edúchere, sacar del otro, entonces hay que sacar de la institución educativa todo el talento humano de sus educadores. Y cuando vamos a ver, no fueron formados para eso. Porque las facultades de educación hacen la planeación y la organización de acuerdo a las competencias que el país espera y no de acuerdo a las necesidades que tienen las regiones. Entonces es necesario cuando lleguemos allá a la formación mirar qué hacer. Ya cuando llegamos y comprendemos que esa institución educativa es tan particular, entonces yo comienzo como empáticamente a conocerla y ahí empiezo a hacer una dirección distinta. Ya no es a meter de lleno y obligatorio las cosas que me pidieron, sino que miro qué es lo que ustedes están proponiendo, eso que proponen, en cuánto y en qué responden a lo pedido, pero también la originalidad y la creatividad que manejan para resolver sus propios problemas que no han sido previstos desde la planeación y la organización. Y con esa dirección, entonces, establezco unos procesos a los cuales le hago seguimiento y evaluación y sobre los cuales puedo hacer algún control. Y a veces, queriéndolo, respetando la autonomía de las instituciones educativas. Entonces vamos a meternos en cada uno de estos niveles, especialmente los dos primeros van a ser muy rápidos porque es lo que viene del ministerio, pero lo que viene de las secretarías, porque la secretaría ya conoce la región. Entonces la secretaría departamental ya conoce los problemas educativos de Santander, pero la secretaría municipal de Piedecuesta ya conoce los problemas educativos. Incluso se da cuenta que no es el mismo problema educativo para todos los tipos de instituciones. Unas son públicas, otras son privadas. En las privadas los alumnos tienen 2 horas de clase diaria más que los del sector público. Las instituciones públicas reciben 2 horas de clase menos al día, o sea, 10 horas de clase menos a la semana, o sea, 400 horas de clase menos en un año. Y en 12 años, desde grado 0 hasta grado 11, reciben 4.800 horas menos. Pero se les aplica la misma prueba saber, el mismo día, a la misma hora, con el mismo instrumento y se esperan los mismos resultados para todos los miles de instituciones educativas. Bueno, así se planeó y se organizó. Pero en la dirección uno no puede decir que todos tienen que saber lo mismo el mismo día. Porque la dirección desde la pedagogía sabe que hay múltiples inteligencias, que hay múltiples talentos, que hay múltiples formas de aprendizaje, cosa que no se ve desde la educación. Entonces, para mí es vital que nosotros como jefes de núcleo, directores especialmente docentes, directores y fundadores de instituciones educativas, respetando la misión, la visión, los 13 fines que propuso el país en educación, miremos cómo en los contextos que tenemos podemos llevarlo a cabo. Hace un siglo se hacían exámenes de admisión bien difíciles para que ningún alumno entrara a la escuela. Y a los poquitos que entraron se inventaron un reglamento escolar para expulsarlos a todos. Hoy, 2008, Sistema Institucional de Evaluación Escolar dice prohibido hacer exámenes de admisión y prohibido expulsar a un alumno. Es decir, hay que trabajar con los niños que tenemos y no con los niños que soñamos. Y en las condiciones en las que viven y no en las condiciones que añoramos. O sea que ya no tenemos que generar perfiles ideales, sí, de salida cuando se gradúan. Pero tenemos que conocer los perfiles que son reales y sobre eso, entonces, replantear la planeación y la organización nacional, que está bien, pero que no se puede llevar a cabo en ciertos contextos. Entonces, si nosotros trabajamos en esos elementos, mire la gestión administrativa que hacemos, especialmente cuando estamos trabajando sobre la planeación educativa. Todos ya tenemos nuestro proyecto educativo institucional y le tenemos nombre. Ya estamos organizando nuestro modelo pedagógico holístico. Por ejemplo, el que yo construí para mis instituciones educativas y en donde fui rector fue el modelo pedagógico holístico transformador, creando entonces la educación, la escuela y la pedagogía transformadora.
tuve que hacer algunos diagnósticos. Y de esos diagnósticos proponerme en un proceso unos fines. Y esos fines ya están. Los fines son los del Ministerio de Educación Nacional y son 13. Y esos fines se acercan en propósitos. Ahora, mi tarea dentro de la institución es traducirlos en objetivos y organizarlos por metas. Y dependiendo del tipo de población que tenga, porque hoy la educación es inclusiva. Para eso, entonces, necesitamos nosotros organizar procesos de investigación a través de diagnósticos y así nosotros saber qué es lo que necesitamos para hacer las innovaciones y generar el progreso. Y desde las políticas externas, empezar a organizar las políticas internas en la institución educativa. Así como hay una política externa del ministerio, la Secretaría de Educación asume esa política, caracteriza a Santander, lo diferencia de Antioquia, lo diferencia de la Amazonía, lo diferencia de Nariño y lo diferencia de las islas de San Andrés y Providencia. Y de forma interna, la Secretaría de Educación de Santander hace lo mismo, especialmente con sus municipios. Entonces, tú vas a Girón, vas a Piedecuesta, vas a San Gil, vas a Barichara, vas a Socorro, y a pesar de que todas están en Santander y todas están siguiendo las normas, por lo general no encontramos dos instituciones educativas iguales. Pero sí encontramos que están utilizando los mismos planes de acción para resolver problemas diferentes, los mismos recursos, incluso el país a todos les manda sus tablets. Y ustedes saben que hay algunos municipios que en Santander que ni siquiera tienen luz y que no pueden conectar las tablets porque ni siquiera hay wifi. Otros son los perfiles de los cargos que se tienen. Entonces hay perfil del cargo del rector, del cargo del coordinador, pero encontramos que en las zonas especialmente que no son citadinas, sino que son rurales, encontramos modelos de escuela nueva activa, en donde el mismo profesor al mismo tiempo es el que limpia, al mismo tiempo es el que trapea, tiene alumnos de 5 años, de 6 años y otros de 14, 15 años, trabaja un modelo en donde están todos en el mismo salón, no tiene sino entre 30, 40 alumnos, otros tendrá 5, 6, a otros se les da 70, pero que la norma que viene de afuera no casa con esas necesidades y con esos contextos. Por eso los cronogramas se empiezan a moldear y a cambiar y cada institución educativa comienza a ajustar sus propias normas. Entonces hay unos que inteligentemente han cambiado su reglamento escolar por un manual de convivencia. Antes se decía, al deshonesto, expúlselo, al irrespetuoso, expúlselo, al intolerante, expúlselo, al bruto, expúlselo, al enfermo, expúlselo. En vez de decir, tenemos un deshonesto y tenemos 12 años para enseñarle a ser honesto. Acabó de entrar a preescolar, tenemos 12 años para sacarlo adelante. O sea que cumplir los fines no significa deshacernos de los que no tienen el perfil ideal de salida, sino que significa armarnos de procesos y proyectos para sacarlos adelante. Si me están entrando en bachillerato 120 alumnos y se están graduando 40 y los 40 entran a la universidad, no crea que usted hizo bien. Usted cometió un error porque pensó que usted tenía 6 años para expulsar a 160 con tal de dar los resultados que pide el Ministerio de Educación. No es por ahí. Una cosa es lo que se piensa en cobertura y calidad y otra cosa es lo que se hace en las instituciones de acuerdo a la cobertura que tenemos y a la calidad que tenemos. Por eso es que hay que hacer diagnósticos. Pero cuando hacemos eso, entonces inmediatamente llegamos a una fase 2, que es la fase de organización. Y en esa organización, entonces, como hay tareas que cumplir, hay recursos que deben ser factibles tenerlos, hay que manejar el talento humano y hay que hacer una evaluación integral de acuerdo a lo previsto. Entonces, la organización termina utilizando algunos elementos básicos. Las asignaciones, o sea, aquí se necesita un rector, se necesitan 2 coordinadores,
un coordinador de convivencia, un coordinador académico. Entonces se necesitan unos jefes de grupo, se necesita de pronto un psicólogo, ojalá los necesitaran, un sociólogo, ojalá se necesitara, un terapista, ojalá se necesitara, pero se hacen las asignaciones. Y de acuerdo a esas asignaciones se establecen las funciones. Esas funciones están relacionadas con el macrocurrículo que propone el ministerio y con las áreas en las cuales hay que formar competentemente a los estudiantes. Se definen los tiempos, se definen los cronogramas. Cuando eso está listo y esas tareas ya están pensadas, entonces se mira qué recursos tenemos. Los recursos que son locativos, o sea, los escenarios, pero los recursos que son de infraestructura. A veces tenemos un laboratorio, pero tenemos el local construido y tenemos las mesas de laboratorio, pero no tenemos implementos, tampoco tenemos reactivos, tampoco podemos hacer ninguna práctica. La infraestructura entonces está más detallada con aquellos elementos que yo tengo. Por ejemplo, tengo una cancha de baloncesto. Lástima que se le cayeron los aros y no los hemos vuelto a poner. De ahí entonces empiezan a surgir algunas unidades. Esas unidades pueden ser académicas como pueden ser administrativas también. Entonces hay unidades académicas, aparece el consejo académico, empiezan a aparecer los departamentos. Dentro de los departamentos empiezan a aparecer la distribución de las áreas, desde las áreas las asignaturas, y empezamos a trabajar por equipos. Por ejemplo, los equipos de bilingüismo, los equipos especialmente para desarrollar la inteligencia psicomotriz. Entonces trabajamos con los edufísicos. Miramos cuáles son los beneficiarios, si son niños en educación infantil en preescolar, si son de primaria, si son de secundaria, si están en la media vocacional, si son los que van a hacer convenio con el SENA. Y ahí empiezan entonces a mirarse todos esos procesos. Dentro de esos procesos, entonces uno mira que sean pertinentes, de acuerdo a los contextos. Y por lo general, termina uno utilizando un modelo que se llama SIF. Contexto, insumo, proceso, producto, que es una forma de hacer evaluación. Cuando nosotros solamente miramos el insumo, sin el contexto, entonces podemos hacer una buena educación que sea impertinente. O sea, que el alumno sepa muy bien muchas cosas que en su vida cotidiana no le sirven para nada. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de insumos, organizamos los procesos. Y al organizar los procesos, entonces trabajamos por productos. Antes, como el alumno entraba con examen de admisión, el insumo era el mismo. Eran todos los alumnos que aprobaron el examen. O sea, tenían como el mismo nivel. Hoy ya hace 12 años que no se hacen exámenes de admisión, sino que todos entran a la escuela. Incluso entran y uno no sabe quién los puso en el curso. Por ejemplo, pueden haber 3 grados sextos. Pero ¿por qué estos alumnos están en sexto A, estos en sexto B y en sexto C? ¿Quién organiza eso? ¿Cuál es el contexto para tener como unos principios o unos criterios para saber qué alumnos van a cada tipo de clase? ¿Ponemos a todos los mamones y canzones en un salón? ¿O los sacamos al azar? En mi época simplemente nos paraban en el patio del colegio, nos ponían en orden de estatura y madre, y a los enanos nos mandaban para unos salones y a los grandotes para otros. Yo siempre estaba en los salones de los enanos, por eso nunca gané un campeonato de baloncesto. ¿Por qué? Porque los altos sí lo podían ganar. A mí me tocaba ganar en ajedrez. De una u otra forma, mirando los contextos y diagnosticando a quién entró, podemos hacer procesos divergentes, acomodados, buscando la unidad en la diversidad, dependiendo de las características de quien aprende. Y entonces hay que dosificar los productos. Dosificar los productos significa que todos deben aprender de acuerdo a su nivel. Si usted entró en nivel bajo, en el mes de febrero, pues que esté en el nivel bajo-medio en marzo, bajo-alto en abril, medio-bajo en mayo, medio-medio en junio, medio-alto en julio, en agosto, alto-medio en septiembre, alto-alto en octubre y sobresaliente en noviembre.
No es que todos entramos el mismo día y todos vemos lo mismo y no podemos trabajar con los alumnos en el aula. Nosotros, los directores de núcleo y los directores docentes, a veces no caemos en cuenta de eso si primero no fuimos profesores y estuvimos en la didáctica. ¿Por qué? Porque la tarea del de la didáctica es, a puerta cerrada y en el salón, con semejante organización heterogénea, sacarlos a todos homogéneos. Ese es el gran problema de la didáctica. Entonces, si ese problema se piensa mejor desde la organización pedagógica, con modelos pedagógicos holísticos, adaptables especialmente a las necesidades de quien aprende y no a la organización de quien enseña, eso podría producir mejores resultados. El problema es que nosotros tratamos de hacerlo, pero cuando vamos a contratar los maestros, entonces nos damos cuenta que ellos no han sido formados en este modelo. Formarlos en un modelo significa que el modelo de hoy implica diagnosticar las necesidades de quien aprende, hacer un inventario general del personal, tanto de los educandos como del tipo de educadores que se tienen, hacer una selección de las personas, incluso contratarlas, hacerles una integración al contexto, primero al municipio si vienen de afuera, incluso si son familias que viviendo entre municipios tienen culturas diferentes, o sea, vienen de la costa, pero están en Piedecuesta, pero vienen de pronto de Arauca, pero están en Piedecuesta, de pronto vienen de otro municipio de Santander, pues aún más cercanos en su cultura, y hacer la inducción pertinente. La inducción es la inducción de la persona al sistema que se trabaja, pero a veces se le hace la inducción al macroproceso, o sea, a lo que piensa el país, o la inducción al mesoproceso, lo que piensa la Secretaría de Educación, pero falta hacer una inducción al microproceso, lo que piensa la institución educativa y lo que piensa el jefe de área dentro de cada una de las áreas. Para eso entonces se necesita un programa de formación de formadores, porque el gran problema que he encontrado yo es que las escuelas normales superiores y las facultades de educación no están formando a los educadores para resolver los problemas que se tienen hoy en las instituciones educativas, producto de los problemas que tiene la sociedad y la cultura de hoy, producto de los problemas que tienen las familias y producto de los problemas que tienen los mismos medios masivos de comunicación y las redes sociales que se manejan. Incluso los problemas del contexto que no es educativo, pero que influye en el educativo. El político, el paramilitar, el de la guerra, el de las malas relaciones, el de la droga. O sea, ¿quién prepara a los maestros hoy? Yo empecé a tomar una decisión que al principio fue mal vista, pero que después se volvió en una bola de nieve y empezó a resolver el problema. Que si yo como institución educativa tengo un proyecto educativo institucional pertinente al tipo de niños, familias y contextos en los cuales ejerzo la educación, entonces yo puedo descubrir cuál es el tipo de maestro que necesito. Pero si lo voy a contratar o lo voy a recibir de fuera, porque si estoy en el sector público, me lo envían y me lo envían por concurso, me envían a los mejores. Pero cuando llegan los mejores que ganaron el concurso, de pronto me doy cuenta que lo que yo necesito de ellos no es lo que ellos saben hacer. Porque ellos ganaron un concurso que usted no construyó desde la escuela. O sea, usted tiene el perfil ideal del maestro que necesita, pero el país te manda el perfil real de aquel que se ganó el concurso. Eso está bien, hacer el concurso, pero no está bien que porque la persona ganó el concurso, entonces ponerle a hacer lo que sabe, cuando el que sabe qué tiene que hacer la institución es el que diseñó el horizonte institucional, el que construyó el proyecto educativo, el que construyó el modelo pedagógico, y entonces lo que tiene que hacer cada institución educativa es crear un programa de formación de formadores.
Ese programa yo encontré que se forma más o menos en 10 aspectos. Aprender a ser, competencias antropológicas del maestro. Aprender a sentir, competencias afectivas del maestro. Aprender a actuar, competencias éticas y morales del maestro. Aprender a vivir, competencias axiológicas y espirituales del maestro. Aprender a convivir, competencias sociales y ciudadanas del maestro. Aprender a enseñar el saber, competencias académicas y científicas del maestro. Aprender a saberlo hacer, competencias pedagógicas y didácticas del maestro. Aprender a pensar, competencias cognitivas e intelectivas del maestro. Aprender a aprender, competencias investigativas y tecnológicas del maestro. Y aprender a emprender, competencias de liderazgo y de emprendimiento del maestro. O sea que encontramos una cosa, que el maestro entra por el saber, pero no por el ser y el saber hacer. Entra por aprobar los contenidos, pero no entra por ser una excelente persona, por ser una persona pedagógica y didácticamente competente. Entonces ahora se hace una prueba especialmente de que tú haces una clase de 45, 50 minutos y tú puedes ascender en el escalafón y puedes también ganar. Eso era bueno, pero eso era lo que se hacía entre el año 1945 y el año 1970, producto del conductismo. Cuando usted tenía que aplicar las 9 habilidades técnicas de la enseñanza. Organizar el contexto de clase, hacer unas buenas preguntas, motivar al estudiante, ilustrar con ejemplo, hacer una buena síntesis del contenido, hacer refuerzos positivos y negativos, hacer seguimientos, integrar las áreas y hacer un proceso comunicativo en el aula. Esas fueron para enseñar, pero no para dejar aprender. Hoy se habla de aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, y eso es lo que están haciendo los alumnos ahorita como niños en sus casas en la pandemia, sin nosotros, tratando de aprender por sí mismos. Para eso entonces se necesita que cambiemos un poquito la dirección de las instituciones, que no tanto de la institución como tal, sino de los procesos dentro de la institución. Para cumplir esto, los que estamos aquí hablando y pensando en voz alta, todos, los directores de núcleo, los directores docentes, lo que tenemos en nuestras manos, las responsabilidades y los que nos echamos en nuestros hombros, todas las cosas buenas y malas que ocurren en la institución educativa sin nosotros haber participado en las malas y queriendo hacer las buenas, pues por lo general implican esto, tener un talento. Hoy se sabe que los talentos son múltiples, porque son producto de las múltiples inteligencias. Hay talentos matemáticos, hay talentos naturalísticos, hay talentos históricos y sociales, hay talentos que son lingüísticos, hay talentos artísticos, hay talentos incluso afectivos, hay talentos psicomotrices, etc. Manejar esos talentos, entonces, implica que no hay dos personas iguales. Ni siquiera en los jefes de área, teniendo todos el mismo cargo, saben hacer las mismas cosas y de la misma forma, y las entienden incluso posiblemente de forma diferente. Lo importante es descubrir el talento de la persona, saber para qué es que sirve y empezar a trabajar con ella, desde ella hacia la institución y no la institución esperando de ella lo que la misma institución no le ha enseñado. Lo segundo es la autoridad. Aquí no se entiende la autoridad como el poder que yo tengo por el cargo. Se entiende la autoridad por la capacidad que yo tengo de demostrar con mis actitudes y comportamientos que aquello que le pido a los demás sí es posible. ¿Por qué? Porque soy capaz de hacerlo. Entonces, aquel profesor que siempre llega tarde, el día que llega temprano, cierra la puerta, deja a los alumnos por fuera y les pone cero. En cambio, todo el profesor que llega temprano, como llegó primero que sus alumnos, siempre los alumnos encontrarán la puerta abierta. Cuando San Juan Bautista de La Salle inventó los maestros, las escuelas normales para los maestros, 1663 más o menos, definió al maestro de esta forma. Maestro es aquel
que con sus actitudes y comportamientos da testimonio del mundo nuevo que anuncia. La pregunta es, ¿tenemos un mundo nuevo por anunciar o clases por dictar? Y si yo doy testimonio del mundo nuevo que anuncio, ¿qué significa? Que en las clases, o yo como director de núcleo, no hablo de responsabilidad, sino que con mi responsabilidad le muestro a los otros que tenemos que ser responsables. Entonces ya no hablamos de transmitir información, sino de comunicarnos con interlocutores válidos. Y en esa comunicación, entonces, comprendernos y negociar, conciliar y concertar. Nadie lo hace si no hay estímulos. Pero cosa curiosa, nadie lo hace si no hay sanciones. Por eso los estímulos se los inventaron incluso los conductistas, son estímulos positivos y estímulos negativos. Siempre queremos que se cumplan los deberes, pero no se nos olvidan los derechos. En este momento eso pasó en el país con los alumnos que tenemos. Los alumnos más o menos desde el año 1994 a la fecha, incluso desde 1991, cuando aparece en la Constitución, todos los derechos de los adultos se pierden en aras de los derechos de los niños, significa que desde 1991, todo niño que nacía sin deberes y solamente con derechos. Y entonces yo cuando era niño tenía deberes con mi maestro y deberes con mi papá. Ahora que soy papá y maestro, tengo deberes con los niños y deberes con mis hijos. O sea, hay una generación que perdió los derechos, por eso nos separamos de la mujer, por eso abandonamos al otro, porque como nadie nos dio derechos, nos los estamos dando a nosotros mismos. Es curioso, porque si un niño no tiene derechos, entonces se pone en la ley que tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y están creyendo que dentro del libre desarrollo de la personalidad está el derecho a no cumplir deberes. Eso es un gran error. Entonces, fíjese en dónde comienzan los problemas. Si no hay la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, entonces la educación también puede convertirse en un fracaso. Por utilizar mal el talento, por utilizar mal la autoridad, por creer que dar la información es poderme comunicar con otros, porque no tenemos estímulos ni sanciones coherentes, porque no, como en los países desarrollados, europeos y asiáticos, la norma es esta: derechos adquiridos a deberes cumplidos. Y la satisfacción de las necesidades mínimas, la autonomía, la singularidad, las cosas de poder hacerlo bien, pero como yo lo sé hacer, y no con la receta de cocina que pide de pronto la calidad, que a veces se le pide a todos lo mismo en condiciones completamente diferentes. Y cuando una persona tiene liderazgo, entonces esa persona desde el emprendimiento puede ayudar a organizar un clima organizacional que permita las transformaciones integrales. Aquí es el meollo y especialmente las cosas que hay que trabajar. Entonces, miremos esta imagen. Las transformaciones se pueden hacer de dos formas: por proposición o por imposición. Las primeras, cuando son por proposición, entonces dan buenos resultados. Las que son por imposición dan pésimos resultados. ¿Qué significa una transformación por proposición? Que es voluntaria. Las personas la asumen desde su voluntad, desde su carácter y su personalidad. En cambio, las que son impuestas son porque sienten que me las están imponiendo. La diferencia está entre las dos en la siguiente: las transformaciones se van a dar, siempre hay cambios, y los cambios son progresivos. De ahí viene el término currículo. Currículo viene de una palabra latina, curriculum, que significa hacer carrera. Y hacer carrera significa siempre hoy mejor que ayer y peor que mañana. Hoy mejor que ayer. Ya cuando lo hizo se da cuenta que para el día siguiente eso ya no es válido y tiene que no cambiar. Porque cambiar es dejar de hacer lo que sé y siempre he hecho para empezar a hacer lo que nunca he hecho y no sé hacer. Ese es un error.
En cambio, el término transformación significa seguir haciendo lo que siempre he hecho y de la misma forma si siempre me ha dado buenos resultados. Eso que me ha dado siempre buenos resultados, lo mantengo. Pero aquello que me va mal, ahí es donde yo hago la transformación. No es cambiar al profesor, no es cambiarle su forma de pensar, es producir en él ciertas transformaciones, o sea, ciertos mejoramientos. Usted siempre llega una hora tarde al colegio, a partir de mañana se larga o lo cambio. No. Tiene derecho a esta semana a llegar 40 minutos tarde, a la próxima 30, a la próxima 20. ¿Por qué? Porque es un proceso de formación de la persona. Entonces, si trabajamos de acuerdo a las iniciativas de las personas, iniciativas que se hacen por interés personal de la persona, interés que viene de una motivación endógena, no es la plata, es algo que dentro me dice que hay que cambiarlo. Incluso lo aprendí sufriendo, haciendo la tesis de maestría. Cuando tiene una expectativa innovadora, y esa expectativa innovadora me dice, pero sí se pueden resolver las cosas, y tiene la convicción de hacerlas, pues que se acerque al director del núcleo, al director docente y le proponga, y uno no llegue y le diga, no se puede hacer porque hay que hacer las cosas así. No, porque él va a decir, yo siempre las he hecho así y nunca me ha dado resultado. Pero con este tipo de niños, incluso con estos dos sordos, con este autista y con este con síndrome de Down, yo creo que las cosas yo podrías hacerlas de esta forma. Y cuando tú le dices, bueno, si eres el único que puede hacerlo, bueno, déjame ir, déjame mirar, déjame evaluar los resultados, establece tú tus propios procedimientos, establece tus metas, pero dame a mí los criterios para yo evaluarte y hacerte seguimiento. Y si eso te da resultado a tanto tiempo, entonces tú les vas a demostrar a los demás que es posible hacerlo. Ahí es factible hacer una transformación, cuando viene producto de las propuestas. Pero si vienen impuestas, todos sentimos, yo lo sentí así. Incluso me dijeron, pues usted no es el rector, aquí se hace lo que yo diga. Entonces me fui del colegio y nunca volví a trabajar hasta que yo hice mi colegio, fui el dueño del colegio y fui el rector. Para poder hacer lo que yo consideraba que no era un capricho, sino que resolvía algunas situaciones. Cuando son impuestas, ¿qué siente una persona que está trabajando para nosotros? Que lo estamos obligando. Que todo lo que nos ponen tenemos que cumplirlo. Pero no nos ponen, no nos preguntan si es posible hacerlo, si existe el interés personal. ¿Usted estaría motivado para eso? ¿Tiene la convicción de poderlo hacer? Entonces se sienten que nos tienen que obedecer. Entonces ya perdimos la autoridad porque confundimos la autoridad con el poder. El poder que da el cargo. Pero la autoridad la da el ser, el saber y el saberlo hacer. O sea, nunca delegue una tarea en un maestro que usted no sepa hacer. Porque el maestro le puede entregar una cosa que usted no sabe y usted cree que se la están haciendo bien. Solamente hay que delegar lo que uno sabe hacer para poder hacer los seguimientos. Cuando hay esa obediencia, entonces usted empieza a ver que las normas que le están poniendo son arbitrarias. Y entonces se siente que lo están reprimiendo. Entonces puede haber una cosa, que hay excelentes trabajadores que se sienten obligados a seguir una guía, a cumplir en determinada cosa, con un voto de obediencia, con unas normas que son de pronto arbitrarias, con un proceso que se siente de represión, y entonces yo empiezo a sentir indecisiones. Y la primera indecisión la sientes con la persona que me propone eso. Por ejemplo, soy un coordinador y yo digo, bueno, las notas del segundo periodo se entregan tal día. Y de pronto dije, hoy viernes, que se entregaban el próximo viernes. Y hay profesores de matemáticas que tienen 5 horas a la semana, ¿no? Y los de lenguaje. Pero hay unos que tienen 4 horas, otros tienen 3, otros tienen 2, otros tienen 1. Hay una persona que no tiene sino una sola hora. Y usted dijo el viernes, y la única hora la tiene el lunes.
Y si la tiene el lunes, una sola hora de clase, entonces ¿a qué hora le va a hacer, por ejemplo, la evaluación para sacar las notas? Y una persona que no tiene sino una sola hora a la semana de clase, entonces esa persona no trabaja con un matemático, que trabaja en 4 cursos. Porque si tiene 5 horas a la semana para cumplir 22 horitas, entonces trabaja 5 horas en cada curso. En cambio, este señor tiene que trabajar 1 hora por curso, o sea, le toca ir a 22 cursos. Si hay uno que tiene 30 alumnos, multiplicado por 4 tiene 120 alumnos. Pero si este tiene 30 multiplicado por los 22, tiene 660 alumnos. Y el día lunes tiene que resolver ese problema. En vez de usted decir, por ejemplo, los profesores que tengan 5 horas de clase en el mismo salón, entregan notas el viernes. ¿No? Entréguenle el lunes. ¿Por qué? Porque usted ya tiene tantas horas para hacer las evaluaciones que ya las pudo hacer. Los que tengan 4 horas, entreguen martes. Los que tengan, ¿por qué? Porque a menos horas de clase en un curso, entonces usted tiene menos alumnos. Si usted tiene muchas horas, tiene menos alumnos. Es inversamente proporcional el número de horas al número de estudiantes que uno tenga. Entonces esas personas empiezan a sentirse mal, pero ¿por qué? Si yo tengo 700 estudiantes y tengo que entregar el mismo día, pero mire la mano de planillas que me toca hacer, en cambio el otro dicta el mismo tema en los 4 cursos, yo no puedo. Eso es lo que uno puede mirar desde la tarea que nosotros tenemos como directores. En estos procesos, entonces, hay un proceso de transformación que va del ser al deber ser. O sea, al diagnóstico del contexto que tenemos y al cambio. Y el proceso, a este proceso se logra es si nosotros hacemos la transformación desde las características del liderazgo. Mire las características del liderazgo: autogestión, yo mismo me organizo. Protagonismo, yo soy el que actúo, yo no soy un espectador. Compromiso conmigo mismo, con la institución y con mi trabajo. Laboriosidad, o sea, trabajo. Pero el trabajo soy eficiente, eficaz y efectivo. Productividad. Participo en las cosas democráticamente para resolver problemas. Emancipación. Con crítica constructiva, pero con creatividad y capacidad de innovación. Por lo general, estas personas son las que pueden lograr los cargos que nosotros tenemos. Pero hay otras personas que de pronto, sin tenerlas, son capaces de llegar. Y son aquellos que a veces se les llama psicorrígidos. Y se les llama psicorrígidos porque no arrancan a hacer nada hasta que no tienen la certeza, la evidencia y la confiabilidad de que va a salir bien. Por lo general le pasa a los químicos, los físicos, los matemáticos, los biólogos. Yo soy biólogo y me llamaba psicorrígido. No, es que manejamos un método que se llama el método científico. Hay una función cognitiva. La mente del hombre tiene 26 funciones cognitivas. Pero una de ellas, la número 2, se llama exploración sistemática de la situación de aprendizaje. Es decir, que no se preguntan por los contenidos. Sus preguntas son sobre las situaciones. Resulta que como yo, para organizar mi institución educativa, empecé a coger a mi hijo desde 1 año a los 2 años, y de ahí salieron las instituciones educativas hasta que los gradué en bachillerato. Entonces me di cuenta, cuando era profesor de preescolar, especialmente en la transición y en el jardín, de que los niños por lo general hacían 8 preguntas. Teacher, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Pero quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Pues tales personas. ¿Pero para qué lo voy a hacer? Para esto y para esto. ¿Y qué me da si lo hago? Te pongo una carita feliz. ¿Pero con qué lo hago? Con estas cositas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? De esta manera. ¿Pero cuándo? Cuando se calla, maldito sea. Este chino es psicorrígido. Este chino es hiperactivo. Mentiras. Es un científico. Cuando me gradué en la primera especialización, en la primera maestría, en el primer doctorado, me tocó hacer mi tesis de grado. Y los que han hecho tesis de grado se van a dar cuenta que lo único que hicieron fue responder las preguntas de un niño de 5 años.
¿Qué voy a hacer? Título del proyecto. ¿Y por qué? Problema por resolver. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Revisión de antecedentes, estado del arte. ¿Pero para qué lo vamos a hacer? Justificación. ¿Y qué gano yo si lo hago? Bondades, beneficios, aporte, impacto, valor agregado del proyecto. ¿Pero con qué lo voy a hacer? Factibilidad y recursos. ¿Pero cómo? Diseño metodológico. ¿Pero cuándo? Plan operativo y cronograma de actividades. Si usted es capaz de resolver esas 8 preguntas, y si sus alumnos ahorita en clase y en casa, solamente usted les hace 8 preguntas permanentemente acerca de lo que van a hacer, esos niños adquieren aprendizajes autónomos y no necesitarían de nada más. ¿Tienen autogestión? Son protagónicos, son los que lo hacen, se comprometen con las preguntas, entonces las trabajan, producen, participan, incluso colaboran en otros, resuelven problemas, toman críticas constructivas, se vuelven creativos y al final propositivos. Pero también, si se confunde el coder con autoridad, entonces vamos a caracterizar lo siguiente. Hay 2 tipos de autoridades. La autoridad deontológica, o sea, la autoridad que da el poder por el poder que tengo. La autoridad que me da el cargo, porque soy su papá, porque soy el rector. Y la autoridad epistemológica que la da el liderazgo de la persona y el testimonio que ejerce la persona. La autoridad deontológica se puede expresar en un poder de recompensa, porque te estoy pagando bien. En un poder coercitivo, porque si no lo haces, te largas. En un poder legítimo, a mí fue el que me pusieron en este cargo y yo soy el que decido quién lo hace. Por un poder de la experiencia, porque yo siempre lo he hecho así y me ha dado buenos resultados. Por un poder referencial, porque a mí me dijeron que lo hiciera así. Y las personas que lo hicieron son el presidente y son otros. Entonces, todo lo que usted haga con autoridad deontológica, los cambios que usted va a generar son impuestos. ¿Qué significa? Que el día que usted no vaya, ese día hay fiesta, ese día no se hace nada. El día que usted no esté con la recompensa, con la coerción, mostrándose ahí, entonces las cosas no surgen. En cambio, hay una autoridad que es la autoridad epistemológica, que le da el liderazgo y el testimonio, especialmente en el ser, en el saber y en el saber hacer. En el ser, por mi forma de ser, mi forma de sentir, mi forma de actuar, mi forma de vivir y mi forma de convivir. Por el saber académico y científico que tengo. Por mi saber hacer, por mis hábitos, habilidades y destrezas, por mis capacidades, por el manejo de métodos, técnicas y procedimientos que yo tengo, por lo que he investigado, por las conclusiones a las que he llegado y por los resultados buenos que he tenido. Entonces, en las instituciones educativas donde la autoridad es epistemológica, todas las personas comienzan a volverse líderes. Todas las personas empiezan a dar testimonio de lo que saben y saben hacer y no solamente de lo que le pusieron a hacer, porque cuando a todos les ponemos lo mismo simplemente porque se les va a evaluar con los mismos criterios, es un problema. Por ejemplo, ¿puedo trabajar en equipo o puedo trabajar en grupo? Grupo es cuando yo reúno a las personas que tienen las mismas características, un grupo de borrachos. Entonces, si llega un mal que no toma, entonces le dicen, no, ya llegó Santo Tomás de aquí. Pues aquí nomás no lo tomamos. En cambio, trabajar en equipo es que personas diferentes, con capacidades diferentes, cada uno aporta desde su perspectiva y desde su talento lo que sabe hacer y cómo lo sabe hacer. Entonces, por eso en un equipo de fútbol, hay un equipo de fútbol ahorita, por ejemplo, bueno para Colombia. Ese equipo bueno se llama el Everton porque recibió a James, que estuvo en la banca y regañado por un número 10, el mismo número 10 que él tenía, que también ganó los mismos goles que él ganó.
por ejemplo, pero esa persona no lo tiene en cuenta. Y de pronto se espera que todos tengan las mismas características. Si en un equipo de fútbol todos tienen las mismas características, ¿a quién ponemos en el arco a tapar? ¿Por qué? Porque el que está en el arco tiene unas características especiales. Puede coger el balón con la mano. Es el que se tira al piso. Hay un defensa izquierdo. De pronto lo llamamos mamerto, lo llamamos revolucionario, lo llamamos ortodoxo. Pero hay uno que es derecho y lo llamamos elitista, lo llamamos conservador, lo llamamos no sé qué más. Pero los dos están en el equipo, porque el izquierdo es el que regula el derecho y el derecho es el que regula el izquierdo. O sea que cuando uno organiza buscando la unidad, pero respetando la diversidad, entonces la autoridad se hace más fácil de trabajar. Y ya lo último entonces sería, ¿cuál podría ser un proceso de cambio desde una perspectiva tipológica comprensiva? ¿Qué significa eso? Que hay dos paradigmas. El mundo está viviendo un paradigma de las ciencias y la tecnología. A ese paradigma se le llama sistémico cibernético. Y a sus derivados se le llama especialmente robótica, cibernética, telemática, informática, biotrónica, mecatrónica. Ya no tenemos plata en el bolsillo, sino que tenemos una tarjeta inteligente. Cuando se trabaja por sistemas, se desconocen las características individuales de las distintas culturas, pero de las distintas personas. Entonces, trabajar de forma tipológica comprensiva significa que de acuerdo al tipo de alumno, de acuerdo al tipo de proceso, de acuerdo al tipo de situación, de acuerdo al tipo de problema, mi entendimiento me permite decidir qué proceso voy a utilizar y qué método. Entonces, para eso, si se hacen los procesos tipológicos comprensivos, que son los nuestros, porque la educación es del área de las ciencias humanas y sociales. ¿Qué significa educar? Formar el tipo de hombre y el tipo de sociedad, el tipo de hombre que queremos construir, formar y el tipo de sociedad que queremos construir. O sea que hay distinto tipo de personas, de sociedades y culturas. O sea que los sistemas no pueden llegar de la misma forma cuando las personas por naturaleza son singulares, únicas y repetibles, al igual que las culturas. Lo único que se puede hacer es buscar unos mínimos éticos de convivencia que nos permitan saber en qué nos ponemos de acuerdo, en qué criterios, en qué principios, en qué valores, en qué estrategias, en qué procesos, en qué procedimientos. Buscar la unidad en la diversidad, en vez de obligar a acabar la heterogeneidad y acabar con la diferencia. En esos modelos tipológicos comprensivos son del área de las ciencias humanas y sociales. Pero en la química, la física, la matemática, los procesos no son tipológicos comprensivos, sino que son sistémicos. Por eso un profesor, por ejemplo, de matemáticas puede estar feliz y no tiene que preparar clases porque no va a aparecer un caso nuevo de factorización en álgebra. Nunca va a aparecer. Y los 10 casos de factorización son exactamente los mismos en los 197 países que tiene la ONU. El verbo to be nunca lo van a cambiar. O sea, el inglés será el mismo. Habrá unos que no saben ni nada, pero el inglés como tal será el mismo. Las eras y periodos geológicas serán las mismas. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, pleistoceno y holoceno. No han cambiado. Me las aprendí en 6º grado en el año 1963 y no se me han olvidado. Menos mal, porque ¿qué tal que cambian? En cambio, el ser humano cambia. La filosofía va cambiando. La epistemología va cambiando. La noceología, la axiología, incluso la ética y la moral. Pero cambian las culturas, cambian las sociedades. Pero Colombia tomó la decisión de cerrar las facultades de teología, cerrar las facultades de antropología, cerrar las facultades de filosofía, cerrar las facultades de sociología. O sea, no piensa en el hombre ni en la sociedad, piensa en los sistemas, en el conocimiento. Por eso las pruebas todavía se llaman saber,
¿Cuándo habrán unas pruebas para el ser, sentir, actuar, vivir y convivir? Cuando se hagan, entonces empezamos a darnos cuenta que la tarea educativa es diferente a la tarea académica y que una cosa es dejar aprender y otra cosa es enseñar, porque Google nos está reemplazando, pero nos está reemplazando en el saber, pero no nos está reemplazando en el ser. Por eso es que para poder hacer una transformación hay que explicar inteligentemente las razones. Hay que discutir los problemas que tenemos y los beneficios de resolver esos problemas. Pero como eso genera dudas porque hay personas que están adaptadas en su zona de confort y no tienen ningún problema porque para ellas siempre el problema es el otro, ojos que no ven, corazón que no siente, los apáticos, entonces es necesario aclarar dudas, porque ellos preguntarán muchos. Hay que evaluar las alternativas y hacer que todas las personas participen. ¿Por qué? Porque uno puede dejar de hacer ciertas cosas para hacerlas más importantes. Si se decide hacer esto y no sabemos, solicitar tranquilamente y pensando en voz alta, no importa que tengamos pena, solicitar cooperación y evaluar y retroalimentar el proceso y los resultados. Por eso el último elemento es la evaluación institucional. Pero nosotros seguimos evaluando como se evaluaba en el siglo pasado. A principio, alumno que saque 3 sobre 5 aprueba. En el año 1975, alumno que saque 6 sobre 10 aprueba. O sea, nos gastamos 72 años para aprender a multiplicar por 2, porque 3 sobre 5 es la mitad de 6 sobre 10. Si simplificamos el quebrado. O sea que no hicimos una transformación, hicimos una renovación, y así se llamó renovación curricular. Seguir haciendo lo mismo con los mismos resultados, pero con una pared pintada de forma diferente. Y con un computador, ya no la tiza, sino con un marcador. No, por ahí no es. La evaluación nos debe permitir diseñar los nuevos contextos de la evaluación. No es evaluar el aprendizaje, es evaluar la evaluación que hacemos. Construir nuevos conceptos de evaluación, proponer nuevos objetivos para la evaluación y nuevos principios de la evaluación, utilizar nuevos enfoques de la evaluación. Antes los enfoques era el enfoque de la medición y un enfoque especialmente basado en las normas. Hoy los enfoques son fundamentados en los criterios, los tipos de evaluación y los modelos de evaluación para poder hablar de instrumentos de evaluación. Y después de que todos esos 3 elementos fundamentales, contexto y conceptos, objetivos y principios, enfoques, tipos y modelos, ahora sí establecer los criterios y parámetros que vamos a utilizar. Y cuando esté todo claro, ahí es donde aparecen los instrumentos y las técnicas. Pero nosotros primero tenemos el instrumento y aplicamos el mismo instrumento. Voy a hacer una prueba saber y la voy a aplicar para todo el país. Me importa el contexto, me importa el concepto de evaluación que tenga cada institución en su sistema institucional de evaluación escolar, que por resolución desde abril del año 2008 todos sabemos qué podíamos hacer. No me van a preguntar los objetivos ni los principios que esa institución tenga de evaluación, ni el enfoque, ni tipo, ni modelo, ni los criterios, ni parámetros, sino que los voy a evaluar así, ¡pum!, como hacen las pruebas PISA y las pruebas TIMSS. Y estos peladitos entonces no entran a la universidad porque el sistema de evaluación no los mira como son, sino como deberían ser. Y como no son como deberían ser, entonces se quedan sin ingreso en la universidad. Entonces es importante desde esta perspectiva mirar. Como yo sé que todos estos problemas son los que tenemos, los que hemos trajinado como directores del núcleo, como directores docentes, como rectores de instituciones, como coordinadores de formación y coordinadores académicos, pues es bueno poner a repensar de que podemos construir una administración, que no sea una administración de la educación, sino una administración pedagógica, de paideia. Paideia, de ahí viene pedagogía, no viene de pedo, viene de paideia.
Y paideia para los griegos, que se lo inventaron, significaba orientar el niño. O sea, ¿qué niños tenemos? ¿Cuáles son los desorientados? ¿Cómo orientamos a estos niños? Entonces estudiamos el contexto, demos el concepto de lo que vamos a hacer, propongámonos unos objetivos con estos principios y ahora diseñemos estos procesos de seguimiento y de control. Cuando uno no planea, cuando uno no organiza, cuando uno no forma a los demás, pero cuando uno solamente quiere dirigir, entonces se dedica a controlar. Y entonces nuestros sistemas educativos de América Latina y de África tienen ese problema, que están permanentemente siendo evaluados y controlados, pero con malas direcciones. Y de pronto entre esas malas direcciones, no porque las estemos dando mal, sino que la dirección está bien, pero el contexto sobre el cual ejerzo la dirección no es el pertinente para aplicar ese método que usted nos está proponiendo. Bueno, mis queridos colegas de Fortuna Educativa y de Infortunio Salarial, les agradezco la paciencia, un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía de Piedecuesta por esta oportunidad. Mis sinceros agradecimientos especialmente a la Universidad Internacional de La Rioja. Me trae desde Logroño, España, aquí para que yo sea capaz de hacerlo. Como estoy más por fuera que por dentro, incluso en este momento estoy en las instalaciones de UNIR, en su centro de ayudas educativas y en donde hace todos sus programas de maestría, doctorado y especializaciones que especialmente se hacen a distancia. ¿Por qué? Porque ellos se fundaron hace 11 años, la Universidad Internacional de La Rioja. Antes de este siglo habían 8 inteligencias, por eso las estudió Howard Gardner, estudió 8 inteligencias. Inteligencia naturalística, inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacio-temporal, inteligencia musical, inteligencia kinestésica o corporal motriz, inteligencia ética y moral o llamada inteligencia emocional intrapersonal e inteligencia emocional e interpersonal, 8 inteligencias. A pesar de eso, hay 4 inteligencias poco estudiadas, que son la ética, la moral. ¿Por qué? Pues porque se estudian mal las ciencias, las 4 primeras. Ahí empiezan los errores. Pero estas universidades de este siglo se inventaron cuando aparecieron 2 inteligencias que no han sido estudiadas en América Latina. La inteligencia digital y la inteligencia artificial. Es cómo poner los recursos técnicos y tecnológicos al servicio del ser humano. No poner al ser humano al servicio de la tecnología. Por eso lo hicieron en una universidad, no en una empresa, sino en una universidad. ¿Cómo los conocí yo? En Logroño. Cuando llegan aquí a Colombia, entonces me admiro. ¿Y por qué me admiro? Porque entran a Colombia y ya en los 4 años y medio, casi 5 años, han graduado más de 6.000 maestrantes. Y los primeros que se graduaron fueron supervisores, jefes de núcleo y directores de instituciones educativas y públicas. ¿Y por qué? Porque el mismo ministerio dijo, para yo poderle avalar sus maestrías, necesito que mis directores de núcleo y mis directores docentes hagan esas maestrías con ustedes. Y yo hablo con ellos a ver si las maestrías fueron buenas. Pero las maestrías que ustedes van a abrir son aquellas que la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación nos dijo que eran las que se necesitaban en Colombia. Neurociencias, psicopedagogía, educación preventiva, educación inclusiva, educación preescolar. Y aquellas en donde se genera la mortalidad académica, la deserción y la repitencia. Didáctica de la lengua, didáctica del español, didáctica de las lenguas extranjeras, en preescolar, en primaria, en secundaria. Matemáticas.
O sea que están desde España resolviendo problemas que nuestras facultades de educación y escuelas normales no quisimos cambiar. Me da pena. Cuando fui director de la maestría en docencia universitaria, yo me inventé incluso la primera especialización en pedagogía en la Universidad del Bosque. Ahí empecé a salir por todo el país, porque la educación era a distancia, porque nosotros deberíamos viajar muchas distancias. Son tantos los maestros que tienen que desplazarse, que es más barato que uno se desplace al sitio donde hay tantos maestros que necesitan. Y así lo empezamos. Ahora no tenemos que hacerlo. Simplemente tenemos que encontrarnos. Hoy nos estamos encontrando de una forma como podría ser la educación, pero tenemos incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora estoy en mi casa y desde mi casa estoy viajando. Pero ¿dónde está la verdadera pedagogía? Porque estamos utilizando el mejor recurso didáctico para que los alumnos puedan aprender. Pero hace falta mi presencialidad y mi testimonio y mi liderazgo para poder ganármelos en algo que sea bueno. La escuela tomó una decisión: al deshonesto expúlselo, al irrespetuoso expúlselo, al intolerante expúlselo, al irresponsable expúlselo, al bruto expúlselo. Hasta que se encontraron fuera de la escuela y fuera de las familias todos los deshonestos, irrespetuosos, irresponsables, brutos, se armaron hasta los dientes y hoy tienen la empresa más grande del mundo, que es la empresa del mal, la empresa de la muerte, la empresa de la corrupción, la empresa de la violencia. Y un niño que su familia lo quiso abortar y no pudo, pero lo sacó de su casa, y la escuela no lo recibió. Un ser humano no pasa sino por 3 sitios importantes: por su familia, por la escuela y por la empresa. ¿Qué empresa va a contratar a una persona que ni su familia cree en él ni lo quiere y ni siquiera la escuela lo reconoce? Pues hay una empresa grandísima, la empresa del crimen. ¿Para qué? Para que todos aquellos que no tuvieron familia y todos aquellos que no tuvieran escuela no tienen de nada que arrepentirse. ¿En dónde está nuestro trabajo? ¿Dónde está nuestro testimonio de educación? Si no tenemos un modelo pedagógico que nos permita llevarlo a la práctica. Entonces, mis queridos colegas, estamos en la mitad. Hay unos que nos ponen las tareas, nosotros las organizamos, pero hay otros que las ejecutan. ¿Cómo poder llegar más cerca a los que ponen las tareas? ¿Cómo llegar a ser asesores, consultores, que cuenten con nosotros para dar ideas apropiadas? ¿Y cómo bajarnos un poquito del cargo para llevar a aquellos que no creen en nosotros a la posibilidad de creer, de que crean y que se comprometan especialmente, no con lo que les decimos, sino sinceramente con lo que les toca hacer, y que se preocupen por sí mismos a conciencia, con ética y moral, de hacerlo de la mejor manera posible? Es necesario construir los modelos pedagógicos para eso. Y eso se hace desde la administración pedagógica. A veces desde la epistemología solamente filosofamos. Pero si creamos las estrategias, los programas, los proyectos, los procesos, y los planeamos, los organizamos, formamos a las personas, las dirigimos inteligentemente desde sus talentos, y entonces las acompañamos en los procesos, ellos mismos estarían haciendo su propio autocontrol. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer su currículum, empezaron a mejorar, y quien mejora hoy nunca quiere ser como era antes. Incluso quiere cada día ser mejor. Y el que hizo una licenciatura y no hizo la especialización, siguió enseñando. El que la hizo, ahora hizo la maestría, ahora el doctorado, incluso ahora todo su conocimiento se vuelve su propia empresa. Les agradezco la paciencia y ruego a Dios por ustedes y porque se cumplan todos sus proyectos de vida, sus proyectos personales, familiares, humanos, sociales, profesionales y laborales. Un último agradecimiento especial entonces al doctor Fabricio Neira Estivia,
por esta posibilidad de estar aquí, porque Él fue el que me trajo. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Fabricio. Muchas gracias, doctor Giovanni. Y un aplauso para el doctor Giovanni de la distancia. Muchas gracias.